El tiempo atmosférico es el más variable y a veces el componente más difícil de predecir en el ambiente del fuego. La temperatura y la humedad son dos componentes del tiempo atmosférico que los bomberos forestales monitorean muy de cerca debido a que ambos tienen un efecto directo sobre los combustibles y el comportamiento potencial del fuego. En esta unidad, los objetivos son describir la temperatura del bulbo seco, temperatura del bulbo húmedo, punto de rocío y humedad relativa, describir cómo la temperatura y la humedad relativa pueden influenciar el comportamiento de incendios forestales y determinar la humedad relativa y el punto de rocío usando la tabla psicométrica e información proporcionada. Una de las habilidades que un bombero forestal debe realizar o debe poseer es la de básicamente obtener lecturas meteorológicas en el sitio del incidente. Y esta unidad les ayuda a realizar esas o a obtener el conocimiento para realizar esas acciones. Variaciones de corto plazo en la atmósfera son lo que llamamos tiempo atmosférico. El tiempo atmosférico es uno de los tres componentes del ambiente de fuego. Es el más Variaciones de corto plazo en la atmósfera son lo que llamamos tiempo atmosférico. El tiempo atmosférico es uno de los tres componentes del ambiente de fuego. Es el más variable en el tiempo y a veces el más difícil de predecir. Las condiciones del tiempo atmosférico pueden provocar la ignición de incendios, por rayos en tormentas eléctricas o rápidas velocidades de propagación como resultado de vientos fuertes y con ráfagas. Por otro lado, un incremento de la humedad o la precipitación puede cambiar las condiciones del combustible y hacer lenta la propagación del fuego. Los combatientes de incendios forestales que realizan extinción de incendios o involucrados en operaciones de fuego prescrito deben monitorear el tiempo atmosférico en todo momento, para tomar decisiones de extinción de incendios seguras y efectivas. La importancia de monitorear el tiempo atmosférico, su impacto en el ambiente de fuego y para estimar el resultado en el comportamiento de fuego no se puede enfatizar demasiado. Es una de las 10 normas para el combate de incendios y 3 de las 18 situaciones que gritan cuidado, que todos los combatientes de incendios forestales deben conocer. El riesgo involucrado en la extinción de incendios puede reducirse a que los combatientes y los manejadores del fuego presten atención y comprendan las condiciones meteorológicas que impactan el comportamiento de fuego. Las unidades del tiempo atmosférico en este curso se concentrarán en los principios básicos y en los conceptos del tiempo atmosférico del fuego en lo que respecta al ambiente de fuego y al comportamiento de fuego. Estos La temperatura del aire y la humedad atmosférica son componentes. La temperatura del aire y la humedad atmosférica son componentes importantes del ambiente del fuego. Las altas temperaturas de verano pueden cambiar rápidamente el ambiente del fuego, precalentando combustibles no quemados y velocidades de propagación aceleradas. Aunque depende del tipo y tamaño del combustible, los combustibles forestales pueden volverse rápidamente receptivos a la ignición en condiciones de masa de aire seco, con valores bajos de humedad durante el día y mala recuperación por la noche. Es importante destacar que una masa de aire fresco y húmedo puede disminuir el comportamiento del fuego, cambiando la temperatura y la humedad del combustible. Tener una comprensión básica de la relación entre temperatura y humedad atmosférica y cómo los cambios en estas variables, entre otras, impactan el ambiente del fuego, proporcionará a los combatientes de incendios forestales algún conocimiento de... La temperatura del bulbo seco es la temperatura del aire en nuestras vidas cotidianas. Cuando, por ejemplo, afuera está 86 grados Fahrenheit, se refiere a la temperatura del bulbo seco. Las lecturas de temperatura del aire se toman de 4 a 8 pies sobre el suelo, ya sea por observaciones manuales o por estaciones meteorológicas automatizadas. Fahrenheit y Celsius son las escalas de temperatura más comunes utilizadas en todo el mundo. La evaporación es un proceso de enfriamiento, cual es opuesto a la condensación,
que resulta en una disminución en la temperatura del bulbo húmedo. La temperatura del bulbo húmedo es un buen indicador de la humedad atmosférica, pero no una medida directa. Por ejemplo, una pequeña o ninguna caída en la temperatura del bulbo húmedo indica una masa de aire húmedo, porque se ha producido poca o nada de evaporación. Por otro lado, una disminución de 10 a 15 grados del punto de inicio del bulbo húmedo indica una masa de aire mucho más seca. Es importante no confundir la temperatura del bulbo húmedo con temperatura de punto de rocío. Por ejemplo, si la temperatura del bulbo seco es 80 grados Fahrenheit y la temperatura del punto de rocío es de 50 grados, la temperatura del bulbo seco se debe disminuir 30 grados. Eso es equivalente a bajar a 50 grados Fahrenheit para que el aire se sature. La temperatura del punto de rocío es uno de los métodos más confiables para medir la humedad atmosférica. Estas pueden cambiar también de un día a otro. La temperatura del punto de rocío se puede determinar con un ciclómetro de onda con el apoyo de las tablas ciclométricas o las tablas de humedad relativa que se encuentran en la guía de respuesta a incidentes. El punto de rocío puede impactar una región con valores consistentes del punto de rocío, más predecibles de un día a otro. La humedad relativa es expresada en porcentaje y puede variar de 1%, cual es muy seca, hasta 100%, cual es muy húmeda. La humedad en el aire, ya sea en forma de vapor de agua, gotas de las nubes o precipitación, es el principal elemento del tiempo atmosférico que afecta al contenido de humedad del combustible. La cantidad de humedad que los combustibles pueden absorber o liberar al aire depende mucho de la humedad relativa. Los combustibles ligeros, como el pasto, ganan y pierden humedad rápidamente con los cambios de la humedad relativa. Los combustibles pesados responden a los cambios de la humedad a una velocidad más lenta. La humedad relativa no es una medida directa de la humedad atmosférica, sino una medida de cuánta humedad existe actualmente. Puede haber una gran fluctuación de temperatura y humedad relativa con base en el tiempo y la ubicación. Sin embargo, la mayoría de los incendios grandes ocurren cuando la temperatura del aire es alta y la humedad relativa es baja. El gráfico representado es un ejemplo de una lectura de un higrotermógrafo que muestra la temperatura y la humedad relativa. La temperatura máxima del día típicamente corresponde con la humedad relativa más baja del día. Regularmente ocurre a media tarde, pero depende de la época del año y la exposición. La temperatura mínima del día típicamente corresponde con la humedad relativa más alta del día. Regularmente ocurre justo después del amanecer, pero también depende de la época del año y la exposición. Cambios de temperatura y de humedad relativa tienen efectos similares en los combustibles de una parte del país a otra. Sin embargo, los puntos de quiebre de cuando los combustibles se encienden y se queman difieren según la zona climática. Los valores críticos de humedad relativa en Florida típicamente son de 30 a 35%, mientras que en el oeste de los Estados Unidos típicamente son de 15% o menos. En un incidente es muy importante monitorear rutinariamente las tendencias de temperatura y humedad relativa. Existen estaciones meteorológicas automatizadas fijas y remotas que proporcionan observaciones cada hora a una base de datos local vía satélite. Las observaciones proporcionan datos meteorológicos sobre la temperatura, humedad, precipitación, velocidad del viento y radiación solar. Las observaciones son monitoreadas por meteorólogos y centros de despacho, son usadas para igniciones planificadas
incendios forestales y en otros incidentes y proyectos para transmitir información meteorológica actualizada representativa de un área de interés. Dentro de estas dos están las estaciones meteorológicas automatizadas fijas, como la que ven en la fotografía al lado izquierdo. Estas están ubicadas en localidades permanentes a través del país. Y en la fotografía del lado derecho es un ejemplo de estaciones meteorológicas automatizadas remotas, o RAWS por sus siglas en inglés. Estas son unidades portátiles ubicadas temporalmente en lugares estratégicos que se utilizan para capturar lecturas y representar una pequeña área geográfica, tal como en un incendio o un incidente específico. El estuche meteorológico portátil está especialmente equipado con un anemómetro, una brújula, un psicómetro de onda, una regla deslizable, una botella de agua, lápiz y un libro de formatos para reportes meteorológicos. Estos estuches portátiles son usados para tomar observaciones meteorológicas, para básicamente proporcionar condiciones actualizadas directamente en un incidente, y esta información se traspasa al analista de comportamiento del fuego o al pronosticador del tiempo atmosférico del incidente. Esas observaciones incluyen la temperatura del aire, velocidad y dirección del viento y humedad relativa. El estuche meteorológico portátil es uno de los métodos más comunes para obtener observaciones meteorológicas en un incidente. Este estuche también es frecuentemente referido como la onda o giro del tiempo atmosférico, debido al uso de este ciclómetro de onda. En la página 51 de la guía de respuesta ustedes van a encontrar información sobre lectura del pronóstico del tiempo meteorológico en incendios. El tiempo atmosférico es un elemento clave del comportamiento del fuego. Monitorear la temperatura, humedad relativa y viento le permite anticipar cómo su incendio se va a comportar. En este video le vamos a mostrar cómo usar el estuche meteorológico portátil. El estuche meteorológico portátil contiene una variedad de artículos para tomar observaciones meteorológicas. El ciclómetro de onda. El bulbo seco mide la temperatura ambiente. El bulbo húmedo mide la temperatura más baja que se puede alcanzar bajo condiciones ambientales actuales por la evaporación del agua. Observe la mecha del termómetro de bulbo húmedo. Se usa agua limpia, preferiblemente destilada, para saturar el termómetro de bulbo húmedo. El anemómetro o medidor de viento. La bola blanca en el centro del indicador indica la velocidad del viento. Observe los dos pequeños orificios en la parte posterior e inferior del anemómetro. Aquí es por donde el viento entra para medir su velocidad. No los bloquee con su mano al realizar observaciones meteorológicas. Observe el orificio en la parte superior del indicador de viento. Cubriendo este orificio se mide la velocidad del viento de más de 10 millas por hora. Brújula para medir la dirección del viento. La dirección del viento es la dirección desde donde viene el viento. Las tablas de cálculo le permiten obtener la humedad relativa y el punto de rocío donde las temperaturas del bulbo seco y del bulbo húmedo convergen. Las tablas codificadas por colores, que son más fáciles de leer, están ubicadas en el módulo de incendios forestales de la Guía de Campo Interagencia edición de 2012. Las lecturas de bulbo seco están en el lado izquierdo del gráfico. La lectura de bulbo húmedo está en la parte superior del gráfico. Observe la elevación en los gráficos. El gráfico con su elevación actual debe usarse para evitar lecturas defectuosas. Por ejemplo, una temperatura de bulbo seco de 88 grados y una temperatura de bulbo húmedo de 62 grados. Convergen aquí en la tabla.
la humedad relativa de 22% y un punto de rocío de 45 grados. Libro de registro de observador de tiempo atmosférico del fuego. Las observaciones meteorológicas se registrarán aquí. Es una buena idea completar el encabezado antes de realizar observaciones meteorológicas. Las observaciones meteorológicas registradas incluyen hora, bulbo seco, húmedo, humedad relativa, velocidad y dirección del viento. Párese en un área sombreada abierta, lejos de objetos que puedan ser golpeados mientras gira la onda. Si está en campo abierto, use su cuerpo para dar sombras a la onda. Si es posible, tome sus observaciones meteorológicas sobre una cama de combustible que sea representativa de los combustibles que el fuego está quemando. Su ciclómetro ha estado en su mochila, puede ser que tenga que colgarlo en un árbol o en la sombra, para dejar que se adapte a la temperatura del aire exterior. Complete el encabezado de su registro del observador de tiempo atmosférico del fuego mientras el ciclómetro se ajusta a temperatura del aire exterior. Use la brújula para determinar la dirección del viento. Sature la mecha del bulbo húmedo con agua limpia y libre de minerales. Si tiene una mecha nueva en su termómetro de bulbo húmedo, es posible que deba dejar la mecha remojar para saturarla por completo. Cuando esté usando el ciclómetro, voltéese hacia el viento para evitar la influencia de su calor corporal en los termómetros. Ventile los termómetros girando con el brazo extendido. Su brazo debe estar paralelo al suelo. Gire durante 1 minuto. Observe la temperatura de bulbo húmedo, gire otras 40 o 50 veces y vuelva a leer. Si el bulbo húmedo es más bajo que la primera lectura, siga girando y leyendo hasta que no baje más. Lea y registre el punto más bajo. Si el bulbo húmedo no se lee en el punto más bajo, la humedad relativa calculada será demasiado alta. Lea el bulbo seco inmediatamente después, se obtiene y se registra la lectura más baja del bulbo húmedo. Cruce las temperaturas del bulbo seco y de bulbo húmedo para determinar la humedad relativa de las tablas y regístrela. Ya ha completado las observaciones del tiempo atmosférico del fuego. La observación meteorológica más precisa es de poca utilidad a menos que se comunique de manera apropiada y de manera oportuna a quienes lo necesiten. Asegúrese de que las observaciones actuales informen verbalmente por radio para asegurar el conocimiento de la situación. No ventilar el ciclómetro por mucho tiempo lo suficiente para alcanzar el equilibrio. No mojar la mecha lo suficiente o dejar que se seque. Sostener el ciclómetro demasiado cerca del cuerpo o tardar demasiado en leer los termómetros. Tocar las terminaciones del bulbo con las manos mientras lee, sin mirar hacia la brisa. No estar en la misma exposición y elevación como el fuego o el proyecto. Minimiza las influencias del fuego. Toma observaciones muy cerca del fuego o el negro causará temperaturas demasiado altas y humedad relativa demasiado baja. El tiempo atmosférico tiene una influencia significativa en el comportamiento del fuego. Usar observaciones meteorológicas y monitorear las condiciones del tiempo atmosférico del fuego le permitirá basar todas las acciones actuales y el comportamiento esperado del fuego. El estuche meteorológico portátil sigue siendo el equilibrio estándar y la más precisa de las herramientas para la observación meteorológica en incendios forestales y en fuegos prescritos. El propósito de este video es introducir
a los medidores meteorológicos digitales a usuarios novatos, ya que hay varios dispositivos en el mercado. Discutiremos las capacidades generales, guías y usos del medidor de tiempo promedio. Los medidores meteorológicos reducen algunos de los inconvenientes de un estuche meteorológico portátil y permiten el seguimiento de las lecturas y tendencias meteorológicas. Los medidores digitales realizan todas las funciones del estuche meteorológico portátil en un solo dispositivo, aunque el proceso que usan es diferente. Al igual que el estuche meteorológico portátil, estos medidores meteorológicos tienen la capacidad para medir las lecturas meteorológicas necesarias, tales como viento, temperatura y humedad relativa. A diferencia del estuche meteorológico portátil, la mayoría de los medidores meteorológicos utilizan un impulsor magnetizado. A medida que el impulsor gira en respuesta al viento, crea un campo magnético que es detectado por la computadora y traducido a la velocidad del viento. Los medidores meteorológicos usan resistencias térmicas para determinar la temperatura del aire. Una resistencia térmica es un sensor electrónico cuya resistencia cambia con la temperatura. La computadora entonces relaciona esta resistencia con la temperatura ambiente del aire. Los medidores meteorológicos digitales no usan termómetros de bulbo húmedo y bulbo seco para determinar humedad relativa. En su lugar, utilizan dispositivos cuyas propiedades eléctricas cambian con base en la cantidad de vapor de agua en el aire. Esto elimina la necesidad de termómetros, tablas de humedad relativa y reglas de cálculo, y da una lectura más directa de humedad relativa. Las observaciones meteorológicas deben tener lecturas precisas para estar a la altura de las necesidades de la situación. Las inexactitudes pueden comprometer la seguridad de los combatientes y obstaculizar actividades de planificación y de la línea de fuego. Ambas herramientas tienen fuentes de error que afectan su precisión. Los medidores meteorológicos digitales generalmente utilizan una pantalla LCD que es fácil de ver, reduce la probabilidad de error en lectura de datos. Algunos medidores incluso cuentan con retroiluminación que hace que la pantalla sea visible para uso durante operaciones nocturnas. Todos los medidores meteorológicos muestran datos en tiempo real. Sin embargo, algunos modelos permiten el seguimiento de las tendencias meteorológicas e incluso pueden graficar esas tendencias durante un periodo deseado. Los medidores más avanzados permiten exportar datos a una PC o a un dispositivo móvil mediante memoria USB o tecnología inalámbrica. El tamaño y el peso de los medidores meteorológicos digitales también es una ventaja significativa sobre sus contrapartes, ya que pueden caber en un bolsillo o funda y solo puede pesar unas cuantas onzas. Una característica adicional que muchos medidores tienen es la capacidad de medir el índice de calor. Esto es similar a la sensación térmica, pero permite al usuario medir el impacto del calor en una situación determinada. Los medidores meteorológicos tienen algunas desventajas. El ambiente de los incendios forestales es implacable para la electrónica. Calor, polvo, humo y agua, todos pueden tener un impacto negativo en la durabilidad y la precisión. Como la mayoría de los aparatos electrónicos, los medidores deben manipularse con cuidado para evitar daños en el dispositivo. La mayoría de los medidores funcionan con baterías. Aunque generalmente usan baterías ligeras comunes, algunas variedades permiten el uso de baterías AA. Pero cualquier medidor es inútil si no tiene energía para operar. Durante la temporada de incendios, el equipo está expuesto repetidamente a ambientes difíciles que puede afectar la calibración. Mientras que la desviación de la calibración suele ser mínima, eventualmente puede disminuir la precisión de las lecturas. Para abordar este asunto, la mayoría de los fabricantes ofrecen kits de calibración de campo.
El Crestel es un ejemplo de un medidor meteorológico que se usa comúnmente en incendios forestales. La mayoría de los medidores funcionan de manera similar. Para usar, simplemente encienda el dispositivo y enfréntelo hacia el viento. Asegúrese de evitar la luz solar directa para obtener lecturas precisas. La velocidad media del viento y la velocidad máxima generalmente se muestran primero. Cómo desplazarse por los datos varía según el dispositivo. Si no hay viento medible, simplemente mueva o agite el dispositivo de un lado a otro por hasta 15 segundos para obtener una lectura precisa. Se advierte que algunos modelos pueden eliminar los datos almacenados cuando se apaga. Al elegir un medidor meteorológico, debe asegurarse de buscar las siguientes características: velocidad del viento, bulbo seco, humedad relativa, capacidad para mostrar promedios y tendencias. Los medidores meteorológicos digitales proporcionan una alternativa aceptable al tradicional estuche meteorológico portátil. Este dispositivo único puede mostrar todas las medidas meteorológicas necesarias, así como mostrar promedios de tendencias y datos históricos. Los medidores de calidad eliminan gran parte del error del usuario asociado con equipos tradicionales, pero pueden ser frágiles. También depende del usuario para asegurarse de que cumplan con los estándares aceptables de la industria. Para obtener más información sobre los medidores meteorológicos digitales, visite estos sitios web. A continuación realizaremos un par de ejercicios utilizando las tablas psicométricas que están accesibles en la zona de recursos de esta clase, ¿ya? Las tablas psicométricas se utilizan para calcular el punto de rocío y la humedad relativa con base en las observaciones obtenidas en el campo con el estuche meteorológico portátil o con el medidor digital. El objetivo de la siguiente actividad es familiarizarlos a ustedes encontrando la ubicación de la temperatura de bulbo seco, la ubicación de la temperatura del bulbo húmedo, la ubicación del punto de rocío y la ubicación de la humedad relativa. Todo estuche meteorológico portátil va a llevar estas tablas y debiese ser inspeccionado antes de cualquier despliegue o incidente por la persona que es responsable de tomar estas mediciones en el incidente. Entonces, el siguiente ejercicio, ustedes van a encontrar la tabla psicométrica que posee elevaciones entre 6.101 pies de altura y 8.500 pies de altura. En el lado izquierdo ustedes van a encontrar la temperatura de bulbo seco de color amarillo y en el diagrama superior van a encontrar las temperaturas del bulbo húmedo. Entonces, por ejemplo, ustedes van a tener que encontrar el punto de rocío y la humedad relativa para una temperatura de bulbo seco de 91 grados, cual está acá, ¿ya? Y lo van a convergir con la temperatura de bulbo húmedo de 61 grados, que está justamente en esta área en pantalla, ¿ya? Ustedes debiesen encontrar en cuando convergen esa información, que el punto de rocío es de 43 grados Fahrenheit y la humedad relativa es de 19%. De igual manera, en el segundo ejercicio, que se va a realizar en forma de tarea, van a utilizar la misma tabla psicométrica, pero van a tener que resolver el siguiente problema, ¿ya? Van a tener que determinar la humedad relativa y la temperatura del punto de rocío utilizando la temperatura de bulbo seco de 95 grados y la temperatura de bulbo húmedo de 56 grados.
Ahora vamos a tratar los factores que impactan la temperatura y la humedad relativa. Ellos son la elevación, la topografía, la cobertura de nubes, el viento y la proximidad a cuerpos de agua. Las temperaturas más cálidas y los valores más bajos de humedad relativa se encuentran en las elevaciones bajas. Estos son los valles más bajos y regiones de colinas más bajas. Las temperaturas más frescas y valores más altos de humedad relativa se encuentran en las elevaciones más altas, por ejemplo en el tercio superior de las pendientes y cordilleras. La topografía puede influenciar las variaciones de temperatura y de humedad relativa. La exposición es una característica topográfica que determina cuánta luz directa del sol y cuánto calentamiento solar recibe la ladera de un cerro. Pendientes como orientación al sur y al oeste reciben más radiación solar, especialmente durante la tarde, y tienen las temperaturas más calientes y valores más bajos de humedad relativa. El opuesto de este caso ocurre en Chile. Las pendientes con orientación al norte típicamente reciben menos radiación solar y tienen temperaturas más frescas y valores más altos de humedad relativa. Las diferentes exposiciones representan diferentes zonas climáticas en términos del tiempo atmosférico, tipo de combustible, humedad del combustible y en general el comportamiento potencial del incendio. Un entendimiento de la exposición de una pendiente y el tiempo del día proporciona al combatiente de incendios forestales el conocimiento de posibles cambios en el comportamiento del fuego. Por ejemplo, si está respondiendo a un incendio en una exposición sur a las 10 de la mañana, ¿qué cambios de temperatura y humedad relativa puede anticipar que ocurran para las 15 horas o las 3 de la tarde? Una respuesta a eso sería: la exposición sur habrá recibido un aumento en radiación solar entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Así que la temperatura ha aumentado y la humedad relativa ha bajado, conduciendo a combustibles más secos. La cobertura de nubes afecta la temperatura y la humedad relativa al reflejar los rayos del sol entrantes durante el día y de noche, interceptando la onda de radiación solar terrestre saliente. Durante el día, las nubes mantienen la temperatura más fresca y la humedad relativa más alta. En la noche, la cobertura de nubes mantiene la temperatura más cálida y la humedad relativa más baja. Las nubes actúan como una frazada prácticamente. El viento puede influir las variaciones de la temperatura y de la humedad relativa. Durante el día, el viento tiene la tendencia de interrumpir el calentamiento de la superficie al aumentar el mezclamiento de la atmósfera inferior. El viento mezcla el viento frío de encima de la superficie con el viento cerca de la superficie, lo cual mantiene la temperatura más fresca y la humedad relativa un poco más alta durante el día. Por la noche, el viento tiende a mantener temperaturas más calientes y la humedad relativa más baja al interrumpir el enfriamiento radiante de la superficie. El viento evita que el aire radiante cálido se aleje de la superficie. Es probable que se produzca un aumento en el punto de rocío y en la humedad relativa cerca de un cuerpo de agua grande. El aire sobre el Golfo de México puede moverse al norte hacia latitudes norte durante los meses de invierno, aumentando así las temperaturas sobre la masa terrestre. Este es un ejemplo de preguntas que pueden salir en el examen final. Vientos fuertes por la noche pueden: A. Mantener la temperatura más cálida y bajar la humedad relativa. B. Bajar la temperatura del aire y aumentar la humedad relativa. O C. Mantener la temperatura más fresca y la humedad relativa más alta. La respuesta correcta es A. Mantener la temperatura más cálida y bajar la humedad relativa.
Los vientos por la noche mantienen el aire mezclado cerca de la superficie e interrumpen el enfriamiento radiante, reduciendo así la cantidad de calor que se escapa a través del enfriamiento radiante al mezclar el aire cerca de la superficie. Sin el viento o en condiciones de calma, el proceso de enfriamiento radiante es más eficaz, lo cual permite que el calor se escape de la superficie y así enfriando la superficie. Este es otro ejemplo de preguntas que pueden aparecer en el examen. La pregunta dice, pendientes con exposición al sur típicamente son A, más frescas y más secas que las pendientes con exposición al norte. B, más frescas y más húmedas que las pendientes con exposición al norte. C, más cálidas y más secas que las pendientes con exposición al norte. O D, más cálidas y más húmedas que las pendientes con exposición al norte. La respuesta correcta en este caso es C. Son más cálidas y más secas que las pendientes con exposición al norte. Es muy importante que recuerden que esta información es exclusiva para el examen, porque la realidad local de Chile es que este concepto es el opuesto, ¿ya? Recuerden bien que las pendientes y la dirección de la exposición va a ser el opuesto a lo que se encuentra en Estados Unidos, ¿ya? Las pendientes con exposición al sur reciben más radiación solar que las pendientes con exposición al norte. El ángulo alto del Sol por la tarde permite que las pendientes con exposición al sur reciban los periodos más largos de radiación solar entrante durante el periodo más caliente y más seco del día, lo que promueve temperaturas más calientes y más baja humedad relativa. Y también las exposiciones diferentes representan diferentes zonas climáticas. Y la última pregunta de práctica dice, ¿cuál de las siguientes opciones explica correctamente la cobertura de nubes por la noche? A, mantiene la temperatura de la superficie más fresca de lo que esperaría. O B, mantiene la temperatura de la superficie más cálida de lo que se esperaría. En este caso, la respuesta correcta es B, mantiene la temperatura de la superficie más cálida de lo que se esperaría. Las nubes por la noche actúan como una frazada, interrumpiendo el enfriamiento radiante y manteniendo así las temperaturas más cálidas y la humedad relativa más baja. Con esto finalizamos la unidad 3 y como objetivos básicamente describimos la temperatura del bulbo seco, la temperatura del bulbo húmedo, punto de rocío y humedad relativa. También describimos cómo la temperatura y la humedad relativa pueden influenciar el comportamiento de incendios forestales y determinamos la humedad relativa y el punto de rocío utilizando la tabla psicométrica e información proporcionada a través de escenarios.